Pero cuando les digo que no es la única regada que se aventó hoy, esta no la han querido maximizar, porque esta es una cajeteada de Xóchitl Gálvez al interior de su equipo, o más bien de los partidos que la abanderan. Porque Xóchitl Gálvez fue cuestionada respecto a si sumaría de ganar las elecciones a su gabinete a funcionarios de la 4T. Y Xóchitl Gálvez solo pudo mencionar el nombre de la única funcionaria, o al menos la funcionaria de la 4T más odiada por los empresarios, sobre todo por los empresarios que la respaldan a ella. Y me refiero a Raquel Buenrostro, actual secretaria de Economía, pero que estuvo en la Secretaría de Hacienda y ella estuvo detrás de todas estas reformas y modificaciones, como por ejemplo la miscelánea fiscal del 2022 que se aprobó en el 2021. Quiero que esto lo tengan muy fresco, porque Xóchitl Gálvez dice que se llevaría a Raquel Buenrostro a su gobierno, pero Xóchitl Gálvez fue una de las que más criticó y cuestionó las modificaciones de miscelánea fiscal que se hicieron en el 2021 para el 2022. Las cuestionó sobre todo por el tema de las ONGs. Es un balazo en el pie el que está dando Xóchitl, porque claro, yo sí reconozco y muchos reconocemos el papel que ha hecho Raquel Buenrostro, pero si tú estás siendo abanderada por grupos políticos que se han opuesto a las medidas, al cobro de impuestos, a las modificaciones fiscales y demás que se han hecho, ¿cómo se te ocurre decir que incluirías en tu gabinete a la mujer que lo hizo? Es como decir a los empresarios que te están llevando ahí, ustedes me valen cacahuate, pero voy a más. Xóchitl parece que ya no se acuerda que en el Senado ella se desgarraba las vestiduras por esas modificaciones impulsadas por Raquel Buenrostro, como el tope de deducciones para ciertas personas físicas que estaban deduciendo impuestos a través de fundaciones que ellos mismos creaban solamente con la única finalidad de no pagar impuestos. Ella lo criticó. Hay un debate famosísimo que tuvo ella con Andrea Chávez, es famosísimo, porque Andrea se lo estaba explicando y Xóchitl Gálvez estaba enojadísima. Por eso me parece que esta fue la otra regada de Xóchitl el día de hoy y que nadie está viendo y no le hicieron caso porque, por supuesto, lo que no quieren es que esto crezca, porque le restaría más de lo que le ha estado restando ya últimamente ella sola. A lo mejor sí me llevaría a la Raquel Buenrostro a cobrar Hacienda. Es buena. Se queda con Raquel Buenrostro, miren. O sea, es una buena. Digo, salió buena, la verdad, salió buena. A ver, ahí, ¿sí se quedaría con gente del gabinete que usted cree que ha funcionado? Claro, si es gente brillante, capaz, trabajadora, digo, creo que no se quedarán ellos conmigo, ¿verdad? Porque no sé si pasen, no sé si pudieran pasar varios de ellos su revisión patrimonial. Pero además de Raquel Buenrostro, ¿a quién le gustaría? No, yo puse el ejemplo de Raquel en el sentido de que creo que no lo hizo tan mal en Hacienda, creo que sí logró mejorar la contribución y bueno, pero debe haber gente valiosa, como dije, en todos lados. A lo mejor sí me... Ahí está lo que dijo. Bueno, hace 2 años, o sea, 3, porque esto fue en octubre del 2021, ella tuvo este debate con Andrea Chávez, donde cuestionaba esas medidas que hoy la hacen creer que sería muy buena idea llevarse a Raquel a su gobierno. Solo porque recordar es volver a vivir, vean esto. Varios problemas. ¿Y cómo nos vamos a proteger de estos problemas? Pues dándonos de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Para poder tener un título universitario nos piden el RFC. Para poder adentrarnos a la fuerza laboral formal nos piden un RFC. Y además hay que decir algo, no es terrorismo porque no existe ni una sola consecuencia, ni una sola amonestación, ni una sola multa para aquellas y aquellos jóvenes que decidan no darse de alta en el RFC. Y además hay que decir una cosa que es verdaderamente importante. Nos daríamos de alta a los jóvenes mayores de 18 años con el régimen fiscal de persona física sin actividad,
sin actividad económica. Eso no genera obligaciones de pagar contribuciones y ni siquiera de declarar impuestos. Entonces no caigamos en las mentiras de la oposición. Ahora, el tema polémico, senadora Xóchitl Gálvez, ha sido el de las donaciones a las organizaciones de la sociedad civil. La oposición ha dicho que este gobierno básicamente busca destruir a las organizaciones. Esto por un tema que es el límite que se les puso a las donaciones de más de 163,000 pesos a organizaciones de la sociedad civil por parte de personas físicas. ¿Por qué generó tantas críticas este tema, senadora? Mira, la verdad de las cosas, tu servidora, viene de una ONG. Hace 25 años instauré, porque en nuestro pueblo el único pecado por el que tú te vas al infierno es por guardar más dinero del que necesitas. Yo soy originaria de una comunidad indígena y en ese momento la fundación que yo encabecé, que por cierto ahorita está suspendida por mi trabajo en el gobierno como senadora, llegó a atender a 80,000 niños indígenas de la Sierra Tarahumara, de la Sierra Mije, de la Sierra Cora, Huichol, Tepehuana. De hecho, la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, era voluntaria en la fundación que yo encabezaba, llevando un programa alimentario a niños. Y yo recibía donaciones muy, muy importantes. Aparte de poner mis recursos personales, muchos empresarios apoyaron este programa ante la desatención del gobierno a estas comunidades. Hoy hay muchas organizaciones de la sociedad civil que tienen refugios de mujeres, que tienen muchísimos programas que el gobierno no está atendiendo. Hay que decirlo francamente, el gobierno nunca se va a dar abasto para atender la necesidad de los niños con cáncer. Hoy faltan medicamentos. Aquí el secretario de Salud lo reconoció finalmente en la última comparecencia, aceptó que faltan medicamentos para combatir el cáncer y eso lo están resolviendo las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, yo celebro que las organizaciones donen, no me parece adecuado el límite. Lo que el gobierno quiere es tener control absoluto como todo. Si es un gobierno autoritario, es un gobierno que no le gusta a la sociedad civil, hay que decirlo así. ¿Es una forma de controlar a las organizaciones de la sociedad civil, Andrea? No, de ninguna manera. A ver, la miscelánea fiscal que votamos y aprobamos en la Cámara de Diputados la semana pasada no toca a los donativos, que sí toca a los límites que se ponen a las deducciones fiscales por concepto de las donaciones. Se los explico en peras y manzanas. A ver, el 84% de las donaciones totales que hay en este país las realizan personas morales, no físicas. Y la miscelánea fiscal solo plantea límites a las donaciones de las personas físicas. ¿Qué pasa con ese 16% restante de las donaciones que realizan las personas físicas? En un 94% son aportaciones menores de 30,000 pesos y esta miscelánea fiscal nos permite deducir hasta 163,000 pesos anuales. Así que no se tocan. ¿A quiénes sí se toca? De un total de 10,000 donatarias que existen en este país, solamente 2 se ven afectadas por esta medida. 2 donatarias cuyos fines no son sociales, son personales y son propiedad de 7 integrantes de la misma familia que el año pasado defraudaron por un total de 700 millones de pesos al Estado mexicano. Así que, ¿a quién estamos defendiendo, por favor? Al respecto, antes de irme un corte, solo mencionar que la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, afirmó que el 96% de las donaciones a ONG son menores a 30,000 pesos y que por lo tanto siguen siendo deducibles. Digamos, el 4% restable son cantidades mucho más grandes que tienen como objetivo de evadir impuestos. ¿Cómo respondes a estas afirmaciones, Xóchitl? ¿Están realmente en riesgo las organizaciones de la sociedad civil o solo los grandes contribuyentes que usan estas donaciones para evadir impuestos, como asegura la jefa del SAT? Pues mira, perdón que yo no le crea a este gobierno, pero se la han viviendo diciendo de que hay corrupción. Hoy desaparecieron el Seguro Popular y no hay una sola persona en la cárcel. Desaparecieron el sistema de distribución de medicamentos, dañaron a niños con cáncer, a mujeres con cáncer y no hay una sola persona en la cárcel. ¿Qué es lo que sí vemos? Al hijo de Manuel Bartlett utilizando el dinero público para asignarse ventiladores a 3 veces su valor. ¿Qué pasa si yo, como ciudadana, en lugar de darle el dinero al gobierno, porque no confío en este gobierno, por gentes como Manuel Bartlett y su familia, por todas las corrupciones que tengo, si yo se lo quiero dar directamente al INCAN, si yo se lo quiero dar directamente a una institución, por ejemplo, al patronato del Hospital Infantil de México, se debería de poder. Si hay 4% de gente que hizo mal uso de las donaciones, que los metan a la cárcel. Pero este gobierno es incapaz de meter a la cárcel a nadie. Los corruptos que conocemos como Emilio Lozoya
se van a cenar en las narices del gobierno, con la complicidad del presidente. O sea, realmente siempre utilizan la excusa de la corrupción y su ineptitud para encerrar a los corruptos es brutal. Aunque te le rías, Andrea, aunque te rías, este gobierno es inepto, es corrupto y la verdad que ya basta de usar esta excusa para quitarle a la sociedad civil la posibilidad de recibir. Y por cierto, sí están topadas las donaciones por parte de las empresas al 7%. Andrea Chávez, ¿qué contestas? No, a ver, si la senadora no me entendió con peras y manzanas, se lo pongo más sencillo aún. Imagínense que yo soy una persona multimillonaria y el día de mañana me despierto con, pues no sé, ínfulas de filantrópica, quiero ser humanista y llego a un museo y le hago un donativo. Ese día me aplauden, me reconocen, develan una placa de bronce, ponen mi nombre en letras de oro. Regreso a mi oficina y le digo a mi contador, quiero ese dinero de regreso, ¿cómo le hacemos? Y mi contador me dice, metámoslo como deducción fiscal y entonces el Estado mexicano me lo tendría que regresar. Qué cara dura y qué sinvergüenza yo, ¿no? Pero imagínense, es aún peor. ¿Qué pasa si les digo que ese museo es de mi propiedad y propiedad de mi familia? Eso es lo que sucede con esas dos donatarias de un total de 10,000 que existen en este país, que pertenecen a 7 personas de la misma familia, que no tienen fines sociales y que han defraudado, repito, al Estado mexicano por un total de 700 millones de pesos. Es así de sencillo. Recuerden, el 84% de las donaciones en este país las realizan personas morales, no personas físicas. Del 16 restante, el 94% son menores a 30,000 pesos anuales. Podemos deducir con esta miscelánea fiscal un total de 163,000 pesos anuales. Entonces, por favor, dejemos de desinformar y dejemos de utilizar a los medios de comunicación en los espacios para transmitir fake news y empezar a crear en el inconsciente colectivo de que el Estado mexicano está en contra de las y los mexicanos. Por favor. Ahí está. Les puse nada más ese fragmento de todo el debate que se aventaron en octubre del 2021, porque justo es ahí el ejemplo. Ese es el debate que les decía. Xóchitl Gálvez criticaba las medidas del SAT. Hoy candidata quiere a Raquel Buenrostro, la mujer detrás de esas medidas del SAT, en su gabinete. ¿Alguien la entiende? ¿Alguien me explica? No, Cuando me lo dijiste, yo así de, ¡ah! ya me imagino a Raquel Buenrostro muerta de risa, ¿no? Pues sí. O sea, como de, sí, ojalá quisiera. Así me imagino. Pero, ¿todo bien en casa, Xóchitl? La quiere porque cobra buenos impuestos, pero cuando era senadora eso no gustaba. Y se dieron cuenta, y yo no lo había visto, cómo también Xóchitl, siendo senadora, se aventaba, se ponía a leer todo lo que decía. Repito, no importa el equipo de Xóchitl, es ella. Porque yo les puedo apostar lo que quieran a que cuando el equipo de Xóchitl se enteró que Xóchitl dijo que Raquel Buenrostro, entraron en crisis. En crisis entraron. Porque, ¿cómo se te ocurre que Xóchitl Gálvez diga que quisiera a Raquel Buenrostro en su gabinete? Es básicamente, estás celebrando las medidas fiscales que tomó esta administración, como el cobro de impuestos, el cambio de miscelánea fiscal y demás. Algo a lo que el PAN se ha opuesto constantemente. La distribución del dinero, el interoceánico, ahora que Raquel Buenrostro está en la Secretaría de Economía. O sea, todo lo que le han criticado al presidente cuando Xóchitl dice que quisiera a Raquel Buenrostro en su gabinete es básicamente coincidir con las medidas del presidente. A eso súmenle que Xóchitl Gálvez no se identifica ni con el PRI, ni con el PAN, ni con el PRD. Bueno, si todavía existían estos votos duros de estos partidos políticos, en este caso el del PAN, me queda claro que ya se pusieron a llorar. De por sí no tienen un candidato que se identifique con ellos. Y ahora la candidata que tienen quiere a la enemiga pública número 1 de los empresarios en su gabinete. Por eso les digo que yo no, o sea, veo que la regada del tema del si no tienes un patrimonio a los 60 años, eres bien güey, eso sí lo han estado votando mucho, pero
no he visto que le estén haciendo mucho ruido a esto de Xóchitl Gálvez porque es básicamente una rendición, una aceptación que las medidas que tomó este gobierno son buenas.